Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas, pastores, a la segunda clase de este ciclo de los libros poéticos o sapienciales. Como siempre, una lectura bíblica. Quería compartir como esta clase fue la mitad, la otra fue introducción primero, la mitad fue de Job y ahora la terminación de Job. Compartirle algunos versículos. Al final del capítulo 42 hay un punto bastante notorio. Versículo 16 del capítulo 42 dice, después de esto, se entiende que después de toda la prueba, buscando en todos los comentarios bíblicos se refiere a eso. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué bendición, ¿no? Pasó la prueba. Pasó la prueba Job y le dio esta bendición. No olviden que estamos hablando de la edad contemporánea o poco después. Aquí ahora vamos a hincar un poquito el diente respecto a la posible fecha de cuando él vivió. Entonces estamos hablando de esa edad donde todavía los hombres, como vemos ahí, a cerca de 170 años, Abraham y otros hasta 200, ¿no? Entonces, más o menos en esa época. Así que vivió hasta la cuarta generación. No sé si la hermana María José va a poder comentarnos algo respecto a la clase pasada donde hablamos de un poquito de la diferencia entre el hombre y la mujer de la procreación. Ella como no comentó ese día porque yo no le di el pase, me dijo. Así. Si está conectada, estaban sin luz. Estaban sin luces y les quedaba nada de batería, me comentaban toda la tarde sin luz. Hermana María José, ¿está por ahí? Amén, mi pastor. No me echa el Amén. agua. Sí, tradición. Sí, eh, Recién. Si todavía nos queda algo de batería. sí, comentamos ese día, ¿no es cierto? La diferencia, porque, bueno, nosotros podríamos pensar que también Dios restauró a la esposa de, ¿no es cierto?, de Job, pero nunca la cita posterior a ello, ¿no es verdad? Nunca la cita. Y se cree que Job debería haber tenido entre 65 a 70 años cuando le llegó esta prueba, porque tenía, ¿no es cierto?, 10 hijos y por lo general la cultura de aquello tiempo, las personas se casaban a los 30 años. Era como su mayoría de edad. No olvide que eh, Abraham lo llamó el Señor a los 75 años, ¿cierto? Y por allá por los 80 años, 85 años de vida nació Ismael. Y a los 100 nació Isaac. Entonces, no es que estábamos cuestionando si volvió con la primera esposa, pero biológicamente lo vemos bastante difícil y engendrar 10 hijos más. Eh, Mi hermana tenía algo que comentarnos usted, mi hermana María José. Sí, amén. En realidad, como lo que comentaba ese día la hermana Paula, las mujeres nacen con una cantidad de óvulos para fecundar, y esta cantidad es una cantidad definida que termina con alrededor de los 40, 45. Hoy en día ya hasta los 50 años una mujer podría ser madre. En cambio, bueno, con toda la tecnología que hay, ¿cierto? En cambio, el hombre no tiene un número determinado de espermatozoides, por lo tanto, ellos van renovando sus espermios a lo largo de toda su vida. Entonces pueden procrear hasta el último día de vida si quisieran, pero con una mujer Pudiera obviamente mejor, que esté en edad si pudiera fértil. mejor. No voy a entrar en los otros detalles, pero, pero biológicamente podría hacerlo, ¿cierto? Hasta ya su edad avanzada, pero las mujeres no. Y eso era lo que comentábamos ese día, pues. Claro, amén. Que Dios le bendiga a mi hermana. Lo Amén. podemos ver, gracias hermana María José, lo podemos ver en Abraham. Abraham
¿no es verdad? Su esposa falleció, 127 años tenía Sara, y entre ellos hay una diferencia casi de 10 años, entonces él tenía 137 años, y luego se casa con Setura. Algunos dicen que era concubina, no, pero nunca se nombra, sino que posterior a ellos, ¿no es cierto? Y tuvo alrededor de 6 hijos más. Así es que ahí también hay una muestra de lo que mencionaba nuestro hermano. Bien, vamos a la clase de hoy. Vamos a compartir. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí se ve, pastor. Gracias. Bien, entonces, como decía adelante, vamos ahora a la continuación del libro de Job. Voy a achicar esto. Dios nos dirija, ¿no es cierto? Active nuestras neuronas del aprendizaje. Bien, parte de esto lo que vimos en la clase pasada, una especie de resumen, ¿no? Cómo leer el libro de Job. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a la pregunta más difícil de la vida. ¿Por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios en los momentos de dolor? ¿Te das cuenta que nos han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios permite que mueran los niños? ¿Por qué permite esta hambruna en tales países? ¿Por qué permite el abuso? ¿No es verdad? Ustedes, yo creo que muchos nos han queriendo confrontarnos, ¿no es cierto? Nosotros buscamos nuestros archivos bíblicos, ¿no es cierto? Y atinamos a responder, bueno, Dios nunca ha querido el mal, ¿no es cierto? Pero las propias generaciones o las degeneraciones traen consecuencias mortales sobre las generaciones venideras, ¿cierto? Ya sea porque cayó en la droga, los hijos tomaron la misma conducta, drogadictos o pendencieros, ¿cierto? Ladrones, mentirosos, borrachos. Entonces nunca Dios va a querer esto, pero debido a las conductas son repetitivas, ¿no? Bueno, en el principio de este libro le da al lector, ¿no es cierto?, un importante vistazo tras bambalinas. Nosotros aquí vamos a estar tras bambalinas, nosotros ya conocemos la historia, el final de ella, pero en aquel tiempo no, ¿no es cierto? Estamos viendo un debate ahí celestial, poco menos, y se le viene la tragedia a Job, escuchamos a Satanás acusándolo, lo vimos en la clase pasada, si ustedes recuerdan. Jesús también en su momento a Pedro le dijo, te han pedido, Pedro, para zarandearte, pero yo he tenido que orar por ti para que luego que pases toda esta prueba, vuelvas a tu hermano y cuentes el testimonio. Lo salvó a la muerte, ¿no? Le abrió las puertas de la cárcel. Básicamente le está diciendo, quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu cara, ¿cierto? Una provocación muy fuerte de parte de Satanás. Bien, el desafío está lanzado, ¿no es cierto? El escenario está listo. Hay un enfrentamiento ahí cósmico cuyo resultado será determinado aquí en la tierra. Todo el cielo, excepto Dios, está conteniendo la respiración, mientras Satanás se soba las manos, ¿no es verdad? ¿Qué pasará? Nosotros ya conocemos la historia, insisto, tras bambalinas estamos mirando esto nosotros. Ya conocemos el final de la película, pero ellos no, ni sus amigos, ¿cierto? Ni en el cielo tampoco. No olvide que los ángeles no son omniscientes, ni omnipresentes, ni todopoderosos. También ellos estaban expectantes. Pero maravilloso haber sido cuando él dice esta palabra que, que sale por la boca de Job, ¿no es cierto? Que sin jamás pasar por él, maldecir a Dios, ¿no es cierto? Ni levantarse contra él. Estaba desesperado por entender, quería una explicación, si Job. Hizo una infinidad de preguntas hasta que finalmente tuvo un encuentro con Dios. Ya lo conocemos, por allá por capítulo 38, 39, 40. Ese momento cambió, ¿no es cierto? Lo cambió todo. Al final del drama. Job exclama, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora he visto con mis ojos, o con mis propios ojos, ¿no? Eh, no es que él vio a Dios literalmente, pero sino vio
su manifestación. No olvide que no hay hombre que lo vea que quede vivo, ¿no? Eh, pero ahora ya antes solamente, tal vez como nosotros antes que llegáramos al Señor. De oídas, escuchamos en la calle, escuchamos en la radio, escuchamos en amigos que nos invitaban, pero llegamos al Señor y hubo un momento de encuentro con Él, bautismo del Espíritu Santo, una manifestación en nuestra vida. Ahora sí que mis ojos te han visto, ¿no? Considera las distintas voces que aparecen a través de este libro. Las mismas que encontramos nosotros en su momento, ¿cierto? En los momentos de prueba. Dios, el diablo, amigos bien intencionados, otros no tanto, ¿no? La familia y el propio corazón de Job. Disfruta también la extensa variedad de técnicas. Este libro es maravilloso, por eso estamos viendo la forma de leerlo. Eh, Muchas técnicas literarias usadas en este libro. Hay diálogo, hay poesía, proverbio, acertijo, lamento, maldiciones y metáforas, pero todo tan bien hilado. Eh, entonces, aquí vamos a ver quién habrá escrito este libro, ¿cierto? Porque no era alguien del vulgo. Usted se da cuenta la cantidad de material rico que hay en este libro. Poesías tan bien hechas, eh, acertijos, proverbios, como dice acá la gráfica. Eh, yo pienso a veces, que, no sé si Job era escritor, no lo dice la Biblia, porque al final también él relata su muerte, ¿no? Puede haber sido un resumen de alguien que la añadió, como pasa en algunos libros de la Biblia. Podría haber sido Salomón, ¿cierto? Como meditando uno de los personajes más preparados, digamos, en la parte poética, poesía, por todo lo que vemos en sus libros posteriores, pero tiene que haber sido alguien muy, muy especial para escribir este libro. Esto lo valida, como lo vimos en la clase pasada, lo reforzamos, tanto Romanos 11, 1 Corintios 3, 19, Ezequiel habla también de él, ¿cierto? En dos versículos. El libro de Santiago muestra que él fue una persona real, no es una fábula, no es un cuento. Parte de los temas que se habla, Dios está en el control de todo, eso nosotros lo creemos, ¿cierto? Hasta Satanás, Dios tiene el control de él. Su manera de actuar está fuera de la comprensión humana, también lo entendemos. Y nuestra habilidad para entender la sabiduría está limitada a temerle y a obedecer sus órdenes. Puede que nunca descifremos las razones tras nuestros sufrimientos, tras la prueba. La mayoría, yo creo que los que estamos acá, cuando hemos tenido procesos tan fuertes, después de esto entendemos, por esto Dios me dijo que no, porque tenía algo mejor, ¿cierto? A Job no se lo explica, pero Job, yo creo que en su momento también dijo, por esto me pasó. Por cierto, un hijo no reemplaza a otro, pero en el contexto que se da y lo que él vivió, yo creo que ahora valoró mucho más la vida, los propios hijos, estuvo más encima de ellos, conocer a sus nietos, bisnietos, tataranietos. Yo creo que ahí dijo, ahora entiendo. La bondad y la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser Dios bueno y justo si permite que los inocentes sufran, mientras los impíos disfrutan de la prosperidad? Job afirma la bondad de Dios, de todas maneras, mientras concede que a veces cosas malas, esto es algo muy cierto, yo creo que usted también lo ha visto y lo ha vivido. Hay cosas malas que le ocurren a personas buenas, ¿cierto? Y cosas buenas le ocurren a personas malas. Qué rabia, ¿cierto? Pero sucede. Está dentro de la soberanía del Señor. Respecto a Satanás, es el adversario de Dios y por lo tanto, él no olvide que él quiere vengarse de todo lo que Dios hace bien. Bueno, todo lo hace bien, pero quiere vengarse de todo lo lindo que es el matrimonio, por ejemplo, los hijos, la relación matrimonial, digamos, sexual, todo pervertirlo, todo dañarlo. Él es nuestro acusador, también dice Zacarías. Acusó ahí a sacerdote ahí,
Sus metas son distanciar a las personas de Dios y generar falta de fe. Aunque casi siempre estamos inconscientes de lo que ocurre en el mundo espiritual, nos afecta de todos modos. No porque no veamos al enemigo, no existe, está ahí siempre. El Nuevo Testamento también aclara y dice, 3 son vuestros grandes enemigos. ¿Se recuerdan? La carne, el mundo, ¿quién más? Y el Satanás. Y Satanás. 3. Él lo nombra el último. Y si usted medita, nos damos cuenta que la mayoría de las veces que hemos caído nosotros, no es que Satanás haya actuado sino que han sido malas decisiones nuestras. Influye, obviamente, propicia ciertas cosas, pero al final también lo relata el Nuevo Testamento eh, que Dios no va a permitir, o sea, no nos tienta a nosotros, sino de lo que hay en nuestro corazón, ¿no es verdad? Ahí salen los buenos y los malos deseos y luego viene y se ejecuta y caemos en el pecado. Es una decisión nuestra. Luego dice que el mundo, porque nos atrae, porque nos proporciona, porque en cierta manera, no nos obliga, pero nos demuestra lo lindo que es la moda, por ejemplo. Y queremos andar tatuados, y queremos andar con piercing, y queremos andar vestido de tal manera. También causa una separación de Dios, ¿no? Y luego, Satanás. Un cuarto tema, una respuesta apropiada al sufrimiento. Mientras luchamos con nuestros sufrimientos y con el de otros, es importante equilibrar nuestras preguntas honestas con humildad y reverencia ante Dios. Debemos resistir la tentación, ¿cierto? Y de justificarnos nosotros mismos. Como se da cuenta que tendemos la conducta humana a culpar a otros, viene desde el huerto, que delante lo dijo el pastor. En el comentario delante también sale. Adán culpó a la mujer culpó, ¿no es cierto?, a la serpiente. La serpiente miró para todos lados, no había nadie más que echarle la culpa, ¿no? Tendemos a hacer lo mismo, a veces. No enfrentar esto con madurez, ¿no es cierto?, responsabilidad. Bien, la fecha de la escritura del libro puede ser mucho después de los acontecimientos registrados, eso es lo más probable, que fue después de que ocurrieron todo esto, ¿no? Creemos por la siguiente conclusión. Analizando la posible época de su escritura. El periodo de la vida entonces de Job debería ir cerca de los 200 años y un poco más. Las funciones sacerdotales de Job dentro de su familia. No olvide que él hacía holocausto. Los acontecimientos de la Odisea de Job parecen ser patriarcales. Job, por otro lado, parecía saber de Adán, algunas citas que adjunto del diluvio noéico, y estas características culturales, históricas, halladas en el libro, parecen colocar los acontecimientos cronológicamente en un tiempo probable después de Babel. Pero, que no lo incluye acá, comentaba con una hermana que le correspondió hacer un trabajo también de Job, y nos recordamos de una situación que está mencionada en el capítulo 2. Si la tiene por ahí la Biblia, aquí hay digamos, otra posición que la mayoría de explicaciones teológicas, o no teológicas, sino de exégetas, creen también que podría haber sido muy, no contemporáneo de Abraham, sino pocos años después. Por lo siguiente, Job capítulo 2, versículo 11. Job capítulo 2, versículo 11 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Nombra a estos personajes y buscando ¿no es cierto?, el estudio de ellos fueron posterior a Abraham. Por ejemplo, el segundo, que es Bildad suita, y se llama Suij, uno de los hijos, si no me equivoco, el tercer hijo de Abraham con Setura.
Entonces podría haber sido Sua. este libro. Sí, Suaj, se escribe podría haber sido escrito este libro, ¿no es cierto?, como la segunda generación después de Abraham. O sea, estos amigos. Elifaz temanita. Este era de la tribu de, o sea, hijo de Saúl, con una de sus esposas, y estuvo como 4 esposas. Entonces, de acuerdo a esto, podría haber sido 2 o 3 generaciones después de Abraham, en la existencia de Job. Así es que ahí hay un argumento bastante sólido como para decir, no fue antes de Abraham, sino que posterior por los amigos, por la ascendencia de sus amigos. Pero como haya sido, como no es salvífico profundizar esto, eh, ahí es un muy buen argumento para decir que fue un poco después, 2 generaciones después de Abraham. Bien, la familia patriarcal como la unidad social, también encontramos allí grupos de familias, no grandes ciudades. Por la larga data de edad de él, la riqueza de Job siendo medida en ganado en lugar de oro y plata. Abraham igual tenía oro y plata, él acá no. Los caldeos que asesinaron a los siervos de Job eran nómades y aún no se habían vuelto moradores de ciudades, por ejemplo. El silencio que guarda este libro en asuntos del pacto con Abraham, eso no menciona, eso como otro argumento para decir, no, que podría haber sido antes. Pero los amigos que se presentan en el capítulo 2 nos hacen ver que debería haber sido posterior. Aunque no hable de la ley, tal vez no tenía conocimiento el escritor o Job en sí, no se sabe a ciencia cierta. Retos de interpretación. Entender este libro requiere, ¿no es cierto?, lo siguiente: entender la naturaleza de la sabiduría, particularmente la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Admitir que Job y sus amigos carecían de la sabiduría divina, ¿cierto?, para interpretar las circunstancias de Job con precisión, aunque sus amigos seguían tratando, ¿no es cierto?, mientras que Job aprendía a estar satisfecho con la soberanía y la misericordia de nuestro Dios. El punto de cambio de dirección o resolución para este asunto se encuentra en Job 28, donde la identidad de la sabiduría divina perdón, es explicada. La sabiduría divina es única y con un valor inestimable. El hombre no puede esperar comprarla y Dios la posee en su totalidad. Si usted me pregunta cómo se adquiere la sabiduría, leyendo la palabra, ¿cierto? Llenándonos de ella, buscándonos en la oración al Señor, apartándonos para Él, en ayuno, en oración, en congregarse, en la coinonía con los hermanos, con las famosas 4 patas de la mesa. Congregarse, lectura bíblica, ayuno, oración. No lo hizo, por cierto, Salomón, porque eso fue un chispazo de Dios, nada más, porque cumplió la petición, o sea, el ofrecimiento lo cumplió Salomón. ¿Qué pides que te dé? Y como Dios es Dios de palabra, se lo dio. Quizás no sepamos qué está sucediendo en el cielo o cuáles son los propósitos de Dios, pero debemos confiar en Él, ¿cierto? Debido a esto, el asunto de los creyentes sufrientes o sufriendo como un lugar secundario al lado del asunto de la sabiduría divina. Algunos temas históricos. La ocasión y acontecimientos que siguen al sufrimiento de nuestro amigo Job presenta algunas preguntas, ¿cierto?, significativas para la fe de los creyentes de todas las edades. ¿Por qué sirve Job a Dios? No olvide que Satanás en su pensamiento dijo, pero si no te sirve de balde, ¿se recuerda? Pero puede ser también una pregunta eh, a nosotros, en nuestro cristianismo contemporáneo, ¿no? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por los panes y los peces? ¿O porque anhelábamos ser salvos? ¿O porque encontramos la paz que no teníamos en el mundo?
Job es reconocido por su justicia, siendo comparado con Noé y Daniel. Ahí hace una alusión ahí, Ezequiel. Si estuviera aquí, decía Noé, Job y Daniel, ¿haría juicio? No, dice. Miro a la sociedad de aquel tiempo, dijo, no se salvaría ni uno. Solamente Noé, Job y Daniel. Dos veces hace esta pregunta. Por la alta moralidad de estos tres personajes. Si ustedes recuerdan, el libro de Judas habla del justo, me acordé delante con una hermana, del justo Lot. Y Lot nos damos cuenta que no era un aprovechado, pero vemos que cuando crecía su ganado, ya se olvidó del amor con el tío, ya al final, cuando le da a elegir, él elige lo seguro, eligió ¿no es cierto?, el borde del río y miró al fondo, había una ciudad enorme que era Sodoma y Gomorra, dijo, con ellos negocio. En cierta manera, avaricia y todo. Pero al lado de Sodoma y Gomorra, la moralidad de Lot estaba por las nubes, ¿no es cierto? Bien, a lo largo de las pruebas de Job se hace referencia a varias otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué sufren los justos? Aunque una respuesta a esa pregunta pareciera ser importante, el libro no presenta tal respuesta. Job nunca conoció las razones por qué sufre. De hecho, cuando fue finalmente confrontado por el Señor del universo, Job colocó su mano en su boca, ¿se recuerda? Y no dijo nada. La respuesta silenciosa de Job de ninguna manera trivializó, ¿no es cierto?, el intenso dolor y la pérdida que él había sufrido. Solo enfatizó la importancia de confiar en los planes que tenía Dios para él, ¿cierto? Finalmente la lección aprendida fue quizás uno nunca pueda conocer la razón específica de este sufrimiento. Todo este material va quedando acá, ¿no? No entramos todo en detalle para no extendernos tanto. Aún la esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios y muere, ¿no? Pero él se rehusó. Su fe en Dios nunca fracasó. Satanás trató de hacer lo mismo con Pedro, la provocación, y no tuvo éxito en destruir la fe de Pedro. Cuando Satanás ha desatado todo lo que puede hacer para destruir nuestra fe, ¿cierto? Nuestra fe salvadora, esta permanece firme. Así debería ser. Nada nos apartará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, como dice Romanos 8. Finalmente Dios le mostró a Satanás que la fe salvadora no puede ser destruida. Independiente del número de problemas que sufre un santo o de lo incomprensible o inmerecido que parezca. Nos ayude el Señor para nunca perder esa fe salvadora. Bien. Un segundo tema relacionado con el primero tiene que ver con probar la identidad de Dios a los hombres. ¿Sugiere este tipo de situación en la que Dios y su oponente Satanás están cara a cara y usando al justo Job como el caso de prueba que Dios carece de compasión y misericordia para con Job? En lo absoluto, ¿no? No, nada que ver. Como Santiago dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso. Fue para demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Bendito Dios. Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿No es cierto? Él lo plantea cuando la esposa, la linda, ¿no es cierto?, lo confronta. El siervo de Dios no niega que ha sufrido. Él niega que su sufrimiento sea resultado del pecado. Esa es la discusión que con sus amigos, ¿no? Ni tampoco entiende por qué sufre. Job simplemente encomienda su prueba con un corazón devoto de adoración y humildad a un creador soberano y perfectamente sabio. La principal realidad del libro es el misterio inescrutable del sufrimiento inocente. Dios ordena que sus hijos caminen en tristeza y dolor a veces, ¿cierto? Debido a veces
a consecuencia de nuestras malas decisiones o pecado, digamos abiertamente. Algunas veces nos prueba duramente para disciplinarnos, algunas veces para fortalecernos, ¿cierto? Y algunas veces para dar oportunidad para revelar su consuelo y también su gracia. Pero hay ocasiones en las que la razón del sufrimiento de los santos no se conoce porque es por un propósito celestial. Aquellos que están en la tierra que no podemos discernir a veces. En la mayoría de nuestro contexto, o lo personal y los que conozco, ¿no es cierto?, como hermanos, como miembros, eh, la mayoría de las veces el sufrimiento tiene después por este, tiene una respuesta, ¿no? Aquí vemos esta escena para aprender desde afuera, ¿no? Seguimos con algunos temas históricos y teológicos. Job y sus amigos querían analizar el sufrimiento y buscar causas y también soluciones, usando toda su teología sana y entendimiento en la situación, buscando respuesta, pero solo encontraron ideas un poco inservibles, ¿no?, y equivocadas, por las cuales Dios los reprendió duramente. No pudieron conocer la razón por lo que Job sufrió. Lo cuestionaron, ya lo vimos en la clase pasada también. Job puede que tenga pecados ocultos, por eso esto no viene de buena primera, esta maldición tan grande. Perder a tus hijos, perder tu riqueza, algo debe pasar. Ellos pensaban que conocían todas las respuestas. Y vemos después que Job tuvo que interceder por ellos, si no, se acabó la sabiduría de ellos. Estos tres sabios, hay una religión, se llama noélica, una religión en la actualidad, que tiene más de 20.000 seguidores, que habla desde Noé en adelante, eso formó una religión, y nombra a estos tres sabios. Son siete profetas y sabios que nombra esa religión noélica. Y están estos tres: eh, Bildad, Elifaz, y el otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero nombra a estos tres sabios, son siete en realidad. El Talmud también muestra parte de ellos. Si no me equivoco, a 4 de ellos o 3 de ellos. El Talmud. Es como la historia judía y también política, ¿no? Verdad es la experiencia de Job, o verdades. Hay asuntos que se están llevando a cabo en el cielo con Dios, acerca de los cuales los creyentes no tenemos idea. Sin embargo, igual nos afecta, o para bien o para mal. El pueblo de Dios sufre. Lo vemos en nuestras congregaciones. Hemos visto accidentes en la carretera a veces, a hermanos nuestros predicando en la carretera. Acá también, camino a Constitución, ocurrió un accidente grave, fallecieron varios hermanos, iban por la calle, por la carretera, ya camino a la iglesia, después de la prédica, y murieron varios hermanos. Y así uno dice, pero ¿cómo Dios permitió esto? No es verdad. El pueblo de Dios sufre a veces también. Cosas malas suceden todo el tiempo a buenas personas. Por esta razón, uno no puede juzgar la espiritualidad de otra persona. Por esto. Así lo quería ver yo. Yo sabía que había algo ahí en el hermano. Y él que se cree tan recto ahí al frente del coro, al frente de un grupo, de esta hermana, y tendemos a juzgar. No, no siempre hay una razón. El creyente en medio del sufrimiento no debe abandonar a Dios. Eso ya lo entendemos. Cuando son personas nuevas a veces sucumben, pero nosotros ya como más maduros, con el conocimiento que Dios nos está dando cada día, debemos permanecer fieles. De tal manera que a partir de la comunión puede venir el consuelo, no necesariamente la explicación. Aún el mejor esfuerzo por explicar los problemas de la vida a veces puede ser inútil. Aunque Dios parece estar lejos, la perseverancia en la fe es una virtud, es una bendición sumamente noble, debido a que Dios es bueno y no puede dejar con seguridad su vida en manos de Él. Él no lo va a soltar. El sufrimiento puede ser intenso, pero finalmente terminará para Él justo, y Dios terminará bendiciéndonos abundantemente. Muchos lo hemos experimentado, pero hay que pasarlo.
referencias proféticas. Mientras Job reflexionaba sobre la causa de su miseria, 3 preguntas vinieron a su mente, todas las cuales son respondidas solo en nuestro Señor Jesucristo. No, en el Antiguo Testamento difícil encontrarla, pero en Él lo encontramos. La primera de ellas, ¿quién hará limpio al inmundo? Que pregunta ahí Job. La pregunta de Job viene de un corazón que reconoce que no es posible complacer a Dios o ser justificado ante sus ojos de buenas a primeras, ¿no? Porque Él es santo. Por lo tanto, existe un gran abismo causado por el pecado entre Dios y el hombre. Pero, la parte posterior, la respuesta a la angustia o a la angustiosa pregunta de Job la encontramos en Jesucristo. Él ha pagado el castigo por nuestros pecados, ¿cierto? Él hará limpio al inmundo, a nosotros, con su sacrificio. Esa es la primera pregunta que dice Job, que solamente la podemos encontrar la respuesta en Cristo Jesús. La segunda, más el hombre morirá y será cortado, dice él. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? A él le hace una pregunta. Es otra pregunta importante, ¿no es cierto? Y encontramos la respuesta en Cristo. ¿Dónde estará él? Es en la vida eterna, en el cielo. Encontramos una respuesta también en Cristo Jesús. La tercera pregunta, Job se encuentra, la encontramos en Job en el verso 14 y dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Nadie puede responder en ese tiempo, ¿no? Pero en Cristo encontramos la respuesta. Nosotros realmente viviremos de nuevo, ¿no? Si estamos en Él. Y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y Cristo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O sepulcro tu victoria? Bendito Dios, ¿no? El apóstol Pablo, no olvide que él tuvo una experiencia maravillosa y luego los ayuda a reflexionar a él y a nosotros también. Cuando él es llevado al tercer cielo, ve cosas maravillosas, difíciles de describir, inefables, ¿no? Y lo llegó a concluir cuando él escribía después y decía que eh, para él el vivir era Cristo, no tenía otro sentido. Y el morir, ¿qué era? Ganancia. Porque él ya sabía dónde iba, conocía su fin. Entonces Dios nos da a entender esto claramente, a usted y a mí. Y el vivir debe ser Cristo, independiente que usted se levante y trabaje 7, 8, 9 horas al día en lo secular, pero donde estemos, la Biblia nos enseña que debemos trabajar como si fuera para Él. Aunque el jefe sea malo, ¿no es cierto? Aunque el patrón sea fulero, pero Él nos enseña a trabajar como para Él. Y de esa forma predicamos, ¿cierto? Todos nuestros hechos. En el momento libre, en el momento que el amigo necesite, que el jefe necesite, Él nos necesita dispuestos Dios. Hay un hermano en nuestra congregación que pasó un tiempo en su iglesia, porque vivían muy al sur antes, y nos contaba una experiencia en su ímpetu de juventud. Él quería predicar, la iglesia quería predicar a los hermanos, y batalló y no lo tomaban en cuenta. Entonces él pensaba irse, buscar otra iglesia, porque no lo dejaban predicar. Y lo escuchó un hermano anciano, lo escuchó y lo aconsejó adentro. Y él tenía su argumento para decir, no, como otros suben que no tienen tanta palabra, no tienen ni gracia y suben. Entonces este hermano, el anciano, lo sacó fuera y caminaron, me acompaña, dijo. Y caminaron 2, 3 cuadras y llegaron a una intersección de 2 calles y le dijo, mire, aquí tiene 4 púlpitos, en la esquina de allá, en la esquina de la izquierda, en la esquina de la derecha, esquina y donde estamos parados. Tiene 4 púlpitos. En la otra esquina allá tiene 4 púlpitos más. En la de más allá tiene 4 púlpitos más. Elija donde usted quiera predicar. Da cuenta que a veces queremos en la iglesia no hacerlo. Así que fue una tremenda enseñanza que no se le ha olvidado hasta el día de hoy. Job parece abrir la puerta al concepto neotestamentario de la gracia, ¿cierto? Del amor de Dios. Al plantear que Dios está más allá de la misma ley
y de las interpretaciones que los hombres hicieron de ella en el momento específico. Este concepto nos lleva a confiar en Dios en cualquier circunstancia. No ganamos nada con tratar de entender el porqué de las dificultades, ¿cierto? A veces el justo sufre sin saber por qué. Por otro lado, este magistral libro nos deja ver que Dios no está amarrado ni a este mundo ni a su pueblo, ni al concepto que tengamos de la naturaleza divina. Dios es libre y soberano. Ante su grandeza nos sentimos cada vez más pequeños. Mientras usted más estudie de Dios, se va a encontrar más ignorante. Mientras más vaya conociendo de Dios, se va a encontrar más insensato. Es igual que la cordillera. De aquí, ahora está nevado, ahora ya está blanquito. Usted las ve como pequeñas, como fácil de llegar, pero se va acercando a ella y cada vez son más grandes, y comienza a subir y ya a 50 metros le faltan como 3000 metros más, cada vez más grande. Así es Dios, para comprenderlo. Mientras usted más se acerca a Él, se va a dar cuenta que es más grande, que es más difícil comprender ciertas cosas, como por ejemplo la Trinidad, lo maravilloso de la Trinidad. Lo importante de este libro de la Biblia. El libro no termina sin recalcar que Dios es bueno y justo. Lo dijo Job muchas veces, en todos sus tratos. Al final restauró a Job y hasta le dio más de lo que antes tenía. Si permanecemos fiel a los, ¿no es cierto?, a los postres, Dios siempre disipa las tinieblas de nuestra existencia con la luz de su presencia. Lo vemos en palabras como Deuteronomio 28. Esas palabras no son solamente del Antiguo Testamento, no son para Israel solamente, son principios bíblicos. Si cumplimos los mandamientos del Señor, que no son gravosos, luego Cristo dice, no es gravoso, esto no es pesado ya mi mandamiento, nos van a alcanzar las bendiciones del Señor. Bien, vamos a rapidito 10 motivos de oración en Job. Petición por paciencia en medio de la aflicción, ¿cierto? Oremos por paciencia y fortaleza en medio de la aflicción, inspirados por la paciencia de Job. Nos hace mirar Dios cuando estamos pasando este proceso. Nos hace mirar a Job. Confesión de cualquier falta de comprensión de la soberanía de Dios. Entonces confesemos cualquier falta de comprensión, que no entendemos los planes que Dios tiene para nosotros. La 3, petición por consuelo y compañía en momentos de soledad. Oremos por consuelo y compañía en momentos de soledad y desesperación, recordando la importancia de la presencia de amigos. Mándame un amigo, un hermano de la iglesia, Señor. El pastor que me llame, el pastor que me venga a ver, para que me aconseje, para que me apoye. Son oraciones que él las sintió en su corazón y podemos encontrarlas en este libro. La 4, petición por la restauración en tiempos de pérdida, reflexionando sobre cómo Dios restauró la prosperidad de Job. Recordar de esto, ¿no? Así como lo hiciste con Job, Señor, ¿por qué no lo haces conmigo? La 5, confesión de cualquier orgullo espiritual en nuestra vida y pidamos a Dios humildad. A veces nos encontramos demasiado sabios. Yo creo que usted debe conocer hermanos, pero de otra iglesia, de otra misión, que se la saben todas, ¿no es verdad? Se la saben todas, no hay cómo entrarle a ese hermano, no hay cómo ponerle un punto de vista, explicarle algo bíblico si no lo entiende. La 6, confesión de pecados personales y búsqueda de la misericordia de Dios. ¿No es cierto? Buscando el perdón, inspirado por la autenticidad y la humildad de Job. 7, confesión de cualquier falta de compasión hacia los que sufren o que están sufriendo, y pidamos a Dios que nos dé un corazón compasivo, reflexionando sobre cómo los amigos de Job no mostraron compasión inicialmente. ¿Se recuerda? Fue cuestionado. Seamos, ¿no es cierto?, más compasivos cuando veamos a alguien en el sufrimiento. 8, petición por discernimiento espiritual en medio de la aflicción, ¿cierto? Buscando la sabiduría divina para entender las pruebas que enfrentamos, inspirados por el deseo de Job de entender la razón por el sufrimiento. Hay varias razones o oraciones que podemos sumarnos. Petición por sanidad y restauración física y emocional.
hagámoslo por nuestra vida, ¿cierto? Y la vida de aquellos que están sufriendo. Reflexionando cómo Dios restauró la salud, la economía, la parte emocional, sin duda, porque lo consoló con una guapa esposa, ¿no? Porque si le dio hijas tan guapas como lo dice el capítulo 42, porque no ha sido nadita fea la esposa, ¿no? Agradecimiento por la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. ¿No es cierto? Agradecer a Dios por su fidelidad constante en medio de las pruebas, recordando cómo Job experimentó la fidelidad de Dios en todo tiempo. Bonito. Ya estamos finalizando. Nos quedan todavía 10 minutos. El sufrimiento despega el corazón del mundo. ¿Le ha pasado que nos ponemos como tan cristianos cuando estamos nosotros en la prueba? Aquí vamos a ver, ¿qué aprendemos de este libro? ¿Se da cuenta usted, no? Cuando estamos enfermos, muy enfermos, y oramos al Señor, sufrimos. ¿Cuántas veces ha llorado usted solito en la cama? Para el rincón o para el lado derecho, porque no lo escucha, ojalá la esposa, el hermano, la familia. Eh, Nos despega en cierta manera de este mundo del sufrimiento, ¿no? La reflexión de Job y su renovación con Dios vino como consecuencia de esta prueba. Pasó, ¿no es cierto?, con Job, pasó también con José en Egipto. José fue vendido a los 17, 18 años, a los 30 fue puesto, ¿no es cierto?, el brazo derecho de Faraón. 12 años. Pasó también con Ruth, pasó también con Esther. La providencia de Dios y cómo Él puede sacar grandes bienes de lo que parecen ser grandes males. Dios es soberano y bueno. Tenemos la enseñanza del Nuevo Testamento en general. Y a esto los sufrimientos le pasan a todos los hijos de Dios. Amén. Dejo de compartir pantalla. Amén. Pues que el Señor les bendiga, estimados hermanos, pastores. Finalizamos entonces con este libro poético, que no porque sea poético no hay verdades bíblicas, está llena de verdades bíblicas, llena, ¿no es cierto? Igualmente veremos la próxima clase Salmos. Salmos también, porque como es más extenso, también se dividirá en dos clases. Y nos encontramos aquí con esta maravilla, como decía adelante, tanta poesía, tan, tan bien escrito todo, aunque a veces puede ser denso ciertos capítulos porque pareciera que le dan vuelta a lo mismo, pero no es lo mismo. Usted lo desmenuza de manera al tiempo de leerlo. Cada amigo, entre comillas, les pone diferentes puntos de vista a Job. Entonces es una maravilla de la literatura. Así que Dios les bendiga, hermano. Si hay alguna consulta, hágala ahora o calle para siempre. ¿Podríamos repetir la clase, pastor? ¡Oh! Bien, que Dios les bendiga. Vamos a empezar a leer capítulo 42. No, capítulo 42. No, hermosa la clase, pastor, hermosa. Es un libro, sí, hermanos. A veces uno piensa, gracias, hermano, a veces uno piensa que estos libros no es que estén de más en la Biblia, pero tienen enseñanzas tan profundas que, como dijimos ahí, se ve parte de la gracia de Dios, porque en el Antiguo Testamento pareciera que no está la gracia, como en el Nuevo Testamento, pero está lleno de la gracia de Dios, ¿cierto? Lo vemos porque es un Dios más severo, ¿no es verdad? Pecaba uno del pueblo y les caía a todos. El tipo, hermano Stalin, que desobedeció ahí en Jericó, y robó este manto babilónico y estas prendas de plata, ¿no es cierto? Y vino el juicio de Dios contra todos, o sea, murieron más de 30 por culpa de él. Hoy día vemos que el tiempo de la gracia no es igual, ¿cierto? Cada uno paga por su pecado. Sin duda, si en nuestro liderazgo hay pecado, va a verse afectada la congregación, digamos, ¿cierto? De manera moral. Y va a afectar eso inmundo al resto de la congregación. Fíjese que trabajé con una persona de una iglesia grande, que era oficial,
ellos eran hartos oficiales, como 24, que una iglesia sobre 1000 miembros. Y hubo una vivencia tan fuerte, tan terrible del líder de esa iglesia, muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Y cayó en adulterio, y fue muy cara dura, de acuerdo a lo que ellos me mencionaban. Y él me decía, pastor, cómo yo vi cuando empezaron a caer oficiales en lo mismo. Y eso a él lo impactó. Lo impactó porque a él también lo persiguió eso mismo, decía pastor. Aunque muchos digan que no es así, pero yo lo viví también. Con mi aspecto, que no soy ningún Adonis, decía él, ningún Brad Pitt, y me perseguían, siendo yo casado, me perseguían mujeres. Entonces, se cumple lo que dice el libro del profeta. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Le afectaba, le afectaba. Entonces, vemos que, independiente de que cada uno paga, a veces podemos afectar cuando tenemos un liderazgo, afectar a un grupo determinado dentro de nuestra congregación, o si somos pastores, afectar a toda la iglesia, en que decaiga la iglesia moralmente y espiritualmente. ¿No es verdad? Pero vemos, volviendo al libro de Job, vemos cómo Dios demuestra esa gracia en este libro, cómo demuestra su amor y cómo, aunque los grandes eh, hay teólogos, especialmente alemanes, destruyen este libro a veces buscándole que es una historia, nada más. Nosotros creemos que sucedió, creemos que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirla, tiene verdades bíblicas inerrantes que no se contradicen con ningún otro libro. No olvide que nuestra Biblia no se contradice ningún libro con otro. A veces pareciera que se contradice, pero son complementarias. No es que se contradigan. Hay libros que dicen eh, Jesús, rey de los judíos, el título que le pusieron a Jesús en la cruz. Otros dicen Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Y cómo se están contradiciendo? No, no olvide que fue escrito el letrero en 3 idiomas. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, que se estudian en hermenéutica. Eh, se estudia los posibles, no dice posibles, se llama, bueno, se llama hermenéutica, pero dentro de la clase de hermenéutica hay una materia que se dice posibles errores bíblicos o contradicciones bíblicas, que al final no son contradicciones, sino que se aclaran. Mi hermana Marcela, Buenas tardes, pastor, no lo había saludado. Dios la bendiga. Quería hacerle una pregunta, pastor, con respecto a Job. Sabemos que es una historia que se hizo, que se realizó, donde fue escrita, pero más allá de eso, me gustaría saber, si es que usted me puede responder esto. ¿Cómo se supo esta historia que empezó allá en el cielo, donde Satanás habló con nuestro Señor? Eso me gustaría, no sé si usted me puede responder. Amén, sí. Bien, hermana, gracias por la pregunta. Mire, no olvide, creo que ya lo mencionaron o la clase anterior, que hay 2 principios muy claros que se dan, ¿no es cierto?, en nuestra Biblia, que se llama principio de la revelación e inspiración. Son 2, que van absolutamente de la mano. Nunca deben olvidar eso. Inspiración y revelación. La revelación habla de lo que está en el corazón de Dios. Nadie más lo conoce. Esa es la revelación. Dios reveló a los profetas, ¿no es cierto?, que ven como por un catalejo así, ven hacia el futuro, no sabiendo la distancia que hay, ¿cierto? Por ejemplo, Isaías no vio cuánto, no dijo, y Isaías fue escrito el año 720, 730, no vio en el capítulo 53 cuando estaba maltratando a Jesús, ¿cierto? Y iba y lo sacrificaban como un manso cordero, ¿cierto? No lo vio, no lo vio. O sea, perdón, lo vio, pero no sabía cuánta distancia había, ¿cierto? Entonces Dios en su revelación le mostró a Isaías lo que venía, no especificando los años. Y luego lo inspiró para que escribiera. Lo mismo pasa con Job, mi hermana. Dios, esto lo reveló Dios
a quien inspiró haya sido a Salomón, haya sido a Daniel, que algunos piensan que es Daniel, otros creen que es Salomón, otros creen que fue el mismo Job. A cualquiera de ellos Dios le reveló lo que sucedió en el cielo. Lo mismo pasa, estimada hermana, con la creación. Moisés, ¿cómo supo él que en tantos días se hizo el cielo, la tierra, todo lo que en ellos hay? Pues bien, fue la revelación. Lo que estaba en el corazón de Dios, como él fue testigo cuando comenzó a mover todo, ¿no? El Big Bang, dicen por ahí. Él estaba testigo de Dios y luego le revela eso que estaba en el corazón de Dios, se lo revela a Moisés y lo inspira. Empezó a escribir, tomó aire Moisés. Bien, día 1, ¿cierto? Y comienza él a escribir porque Dios empieza a soplarle, ¿cierto? Nosotros hoy día no tenemos revelación ni inspiración porque ya se cumplió el propósito de la Biblia, la tenemos. Lo que nosotros pedimos, cuando a usted le corresponda predicar, enseñar, le pedimos a Dios, ilumíname para comprender esta revelación, esta inspiración, ilumíname para yo enseñarle a otros esta palabra que tú estás entregando. ¿Cierto? Pues ya fue revelado todo. Delante la pastora se acordaba también, cuidado cuando dice, y Dios me está diciendo, uy, y Dios me dijo, no, y dice la palabra, ¿qué manda más? Si usted, más de algunos ha escuchado esas predicaciones, ¿se acuerda de lo que dijo ese hermano? No, pero no acordamos lo que dice la Biblia, porque la palabra de él es eterna. Entonces, la gran mayoría de los libros son inspirados, que no había forma de saberlo. Solamente era por la revelación de Dios. Y estaba en el corazón de él. Hay algunos libros que son históricos, como vimos en la clase pasada, los libros históricos, valga la redundancia. Pero ahí usó Dios, ¿no es cierto? Bueno, en parte de revelación, pero usó mucho la inspiración. Y ellos tomaron, ¿no es cierto?, de la historia, sacaron de aquí, sacaron de allá, para ir haciendo, complementando, ¿no es cierto?, la narrativa de los libros. No sé si le queda claro, hermana Marcela. Amén, pastor, muchas gracias. Y lo No se otro que olviden. quería preguntarle, disculpe, era si hay alguna razón, alguna explicación por qué antes las personas vivían tanto. Amén. Bueno, estos son teorías cristianas, ¿no es verdad? Y que yo me sumo a ellas también por revisando, estudiando y mirando. La Biblia dice en el capítulo 1, aquí voy a entrar un poquito más en lo profundo, ¿no? Dice que la tierra solamente estaba llena de agua, ¿no es verdad? Estaba todo lleno de agua, si usted se fija, todo, era todo agua, todo agua. Para los que creen solamente hay un personaje que conozco y lo estimo mucho, pero nunca me ha preguntado a mí porque sabe que vamos a pelear. Y lo conoce un hermano amigo mío también. Cree solamente en Jesús. ¿Cómo se llama? Lo solo Jesús. Y ahí dice clarito que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no Dios, el Espíritu de Dios. Pero llegó la orden cuando comienzan a construir Dios este planeta Tierra. Y dice que separó las aguas de las aguas. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Separó las aguas de las aguas. ¿No es verdad? Saca las aguas del mar y las separa. Y dice que entre ambas quedó una expansión. ¿Cómo llamó a esa expansión Dios? Cielo. Cielo. ¿Qué significa esto? Que quedó una capa, mi hermana Marcela, en las alturas, así como la capa de ozono, quedó con trillones, cuatrillones, millones y trillones de líquido, ¿no es cierto?, de litros de agua, por todo el contorno del planeta Tierra, ¿cierto? Pasa el tiempo y Dios otra vez dice, oh, es tanta la maldad, me arrepiento, estoy cambiando de opinión, creo que no seguiré con este, con este proyecto. Y
Y dijo, voy a tener que destruirlo. No, demasiada la maldad, como tan perverso el corazón de los hombres. ¿Cómo sacrifican a niños y yo se los doy como bendición? Y comienza Dios y cambia de opinión. Pero encontró uno solo, que por él nos salvamos todos. Noé, ¿cierto? Queda Noé. Y ahí él toma un plano, ¿cierto? Ahí para que haga el arca. Y si seguimos leyendo, cuando viene el diluvio, dice la Biblia que se abrieron, lo que ya hemos dicho antes, se abrieron las compuertas y las cataratas de los cielos se rompieron. Entonces, yo que tengo más de 50 y tantos años, siendo bastante niño, joven, llovía un mes a veces donde yo vivo y nunca llegó ni siquiera a la falda del cerro. El pastor Héctor Vivanco, que es más viejito que yo, seguramente ha visto llover un mes entero A y ver, nos, un año más y, que usted nomás. y nos sube ni siquiera a la falda de un cerro, de acá que son menores. Aquí está el Así Cerro es. La Virgen que mide 300 metros de altura y ni siquiera se desborda el río. Después de 15 días, cuando ha llovido, se desborda el río, llueve un mes y no va a pasar nada. Entonces, claramente, allí pasó algo extraordinario, que fue, ¿no es cierto?, toda esta protección que había de agua. Y eso, fíjese, que evita el agua que pase los rayos del sol que envejecen la piel. La radiación de onda corta, pastor. Radiación de onda corta, exactamente. Que envejece la piel, envejece nuestros órganos. Y el hecho de tomar oxígeno más el sol se suma y nos envejecemos. Nos trae vida, pero a la vez vamos envejeciendo nuestras células. Pero en ese tiempo no. Insisto, no es bíblico esto. No es salvífico creerlo o no creerlo. Pero tiene tanta verdad, ¿no es cierto? Y ahí, si usted se lee la Biblia en esa parte específica, cuando baja esta agua, dice la Biblia, me adelanté un poquito, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé no llovía, no No, llovía. Dice que un vapor regaba la tierra. así es. Entonces, sí, entonces que le digan a Noé y Noé le diga a la gente, igual que nosotros, y Noé le diga a la gente, va a llover, ¿a dónde? No va a llover nunca aquí. Y como nosotros hoy día, pues, le decimos, va a venir Cristo, ¿a dónde? ¿No es verdad? ¿Puedo Porque hacer, puedo sí, hacer un alcance, pastor? sí, pastor, ahí termino. Antes de Noé no existía la nieve, porque el clima era parejo en toda la Tierra, Todo el planeta, exactamente. en todo el planeta. Después que cayeron las aguas, ahí se formaron los polos. Claro, exactamente. Era Y todo la perfecto, mi vegetación. hermana. Era un verdadero, un verdadero paraíso, pero Paraíso en toda la Tierra. en toda la tierra, pero no, ni siquiera el desierto, ve. Estaba todo tan bien hecho por Dios porque era perfecto para el ser humano, ¿cierto? Era perfecto, pero luego pasó todo lo que ya conocemos. Bien, siguiendo con la historia, cae el agua y Dios ahí, cuando cae el agua, tuvo que pasar, ¿no es cierto?, más de 40 días para que empezara a bajar las aguas, ¿no es cierto? Comenzar la condensación, comenzar a que aparecieran los montes, pasó mucho tiempo, ¿no? Y, y ahí Dios decide, dice, no contenderé tanto con el hombre. No, 1000 años peleando con el hombre. Matusalem, 969. Adán, 900 y tanto. 900, 960. Entonces ahí decide Dios bajar la edad del hombre a 120 años. Independiente de ello, dice la Biblia que los posteriores a Noé, a Sem, Cam, Jafet y parte de sus descendientes, vivieron muchos años, algunos 300 años, porque todavía el gen estaba acomodándose al nuevo ambiente. No sé si me explico. En los primeros años vivían mucho más. Si usted ve genealogía de después de Noé, varios vivieron hartos años, 300, 200 y tantos. Empezó de a poquito ya a adaptarse a la edad que Dios había propuesto. Y luego vemos en el Salmo 41, 42, cuando David le pregunta a Dios, enséñame a contar mis días. ¿Cuánto más o menos voy a vivir yo?
y como que Dios decide, no decide, sino que ya estaba dándose, ¿no es cierto?, el medio ambiente, todo lo que estaba pasando con el hombre, y dice ya, 70 años, responde Dios en el Salmo 90. Amén. 70 años vivirá el hombre, 80 los más robustos. A mí me quedan 13 años para los 70, así que me quedan 13 años para bendecir a Dios. Si Dios decide, nada más, si me da más, es por pura misericordia, pero me prometes. Eso, mi hermana Marcela, creemos que yo así lo creo, que así fue, que Dios hizo esta gran obra y que jamás quiso la muerte para nosotros, jamás quiso acortarnos la vida Dios al ser humano, pero era tanta la maldad. Imagínense un Hitler viviendo 900 años, o a Paul Schaeffer, este canalla, circunciso, filisteo del mundo, viviendo 500 años. Tanto dolor causaría a la humanidad. Entonces, no, dijo Dios, no, no, no. Con 70 nomás, con 70 y 80 los más robustos. Espero haberle dado a entender o haberle explicado Muchas gracias, pastor, quedó tiene más clarísimo. detalle, pero no entré en profundidad para no extendernos. Pero creo que es así. Así es que no es bíblico, insisto, no lo especifica la Biblia. Pero cuando usted hace una teología, se llama, toma todos los puntos de vista y revisa bien Génesis capítulo 1. Y después, justo aquí un cambio. Alguien dice por ahí, un pastor muy querido, dice que fueron tantos el golpe que recibió la tierra que lo más probable que eso hizo que la tierra tuviera su eje, porque Dios es perfecto. Y si usted se fija, la tierra tiene su eje inclinado, 18 grados parece que son, tiene su eje inclinado. Y la teoría que él dice, tampoco es bíblica, me dice el pastor, la teoría dice, lo más probable, cuando termine la gran tribulación y va a ocurrir este tremendo cataclismo que jamás antes ha ocurrido y que va a ocurrir, vuelva el polo a su lugar, que es perfecto. Lo más probable. Así es que no olvide que nosotros, a veces yo he hecho la pregunta y digo, ¿dónde pasaremos la eternidad? Aquí en la tierra. Muchos, claro, y muchos me dicen, "No, pastor, en el cielo, si la Biblia dice que no, nosotros pasaremos la eternidad aquí en la tierra. Vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se imagina? Dios nos lleva al planeta Naviru o al Alfa Centauro, que vaya por no sé dónde queda. Qué extraño, estábamos acostumbrados. No. Cielo nuevo, tierra nueva. La nueva Jerusalén bajará en. ¿Dónde bajará la nueva Jerusalén? A la tierra. ¿Pero a dónde? ¿En ¿Dónde el dice monte de Sion o no? En Jerusalén. Porque va a abarcar casi todo Jerusalén. Va a quedar abajo Jerusalén. O sea, todo el actual país geográfico es más chico que toda la nueva ciudad. Si yo vivo en Talca, la ciudad va a llegar al borde de Perú. Y de aquí a Perú hay 2.200 kilómetros. Así dice la Biblia. 12.000 estadios medirá.